Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos con nuestra entrevista de la semana dentro de nuestro podcast Finet Talks. Ya sabéis que cada semana tenemos a un experto que nos ayuda a entender lo que está pasando y saludo a nuestra invitada de hoy, Patricia Suárez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Patricia es presidenta de Asufin y bueno, te hemos invitado y creo que el momento es especialmente oportuno para Eso tenerte te por iba a aquí. decir, que esto es como una oposición. Me habéis traído en el día, en el peor de los días, porque con tanta incertidumbre y con todo lo que está pasando, pues esto quedará grabado y algunas cosas acertaremos y otras embarraremos totalmente, estoy convencida. Bueno, estamos grabando esta conversación un 16 de marzo, antes de que se reúna el BC, tenedlo en cuenta los que lo veáis en otros momentos, pero con la información que tenemos ahora, bueno, a mí me gustaría empezar por lo más reciente que hemos tenido en Estados Unidos, esa caída de Silicon Valley Bank, que no sé si ha generado mucha inquietud o lo percibís vosotros entre los consumidores. Sí, sí que hay inquietud. La crisis del 2008, la caída de Lehman Brothers, yo creo que se nos grabó a todos en la retina y luego los años que vinieron después fueron una experiencia muy dramática para muchas familias. Que caiga un banco en Estados Unidos eh, recuerda a la crisis de Lehman Brothers. Además, esto aunque sea anecdótico, mucha gente no sabe que uno de los técnicos, de los directivos de Lehman Brothers estaba también en Silicon Valley Bank. Entonces es como ya otro elemento. Y a pesar de que llevamos ya varios días contando que era un banco de nicho, que estaba dedicado, como su propio nombre indica, a todas las tecnológicas, a todas las startups que estaban en Silicon Valley y que tenían ahí depositados sus ahorros. Que su caída solo afecta a este núcleo de producción económico y no es al consumidor total. Que además, si me apuras, la regulación y la supervisión de Estados Unidos no tienen nada que ver con Europa. En Europa tenemos el Comité de Basilea, que también lo tienen allí, que es internacional y que tiene una serie de niveles de supervisión, el Tier 1, el Tier 2, etcétera. Y en Europa esos niveles de supervisión se aplican a todos y de hecho siempre hay esta discusión sobre la proporcionalidad, ¿no? Cómo se puede aplicar lo mismo a un pequeño que a un grande. Y sin embargo, en Estados Unidos, en base a esa proporcionalidad, precisamente le aplican todos los test a los grandes y a los pequeños, como el Silicon Valley, no le aplicaron algunos test que si se los hubieran aplicado no hubieran llegado a donde están. Esto a mí me da una cierta confianza de que al menos en Europa la supervisión está siendo más dura, aparte de que el modelo de negocio sea diferente. Incluso teniendo esos mismos riesgos, creo que la supervisión es más completa, más exhaustiva y que puede o debería ser suficiente para que no nos pasara lo mismo, para que no viésemos la caída de un banco como estábamos viendo ahora en Silicon Valley. Ahí había incluso gente que decía que estaba justo por debajo del nivel mínimo para no tener que entrar en esos requisitos Sí, regulatorios es adicionales. sospechoso Bueno, eso ya, también, ¿no? Tal vez. eso no lo sabemos, pero claro, es verdad que no llegaba a esos 250.000 y se quedaba ligeramente por debajo. Ahora, la gente dice, "Oye, pero de pronto empiezo a escuchar en Europa Credit Suisse también, que Credit Suisse no es la misma situación, por lo menos mientras estamos hablando de esta entrevista, el Banco Nacional de Suiza ha salido diciendo que si hiciera falta, que apoyaría, pues claro, le genera un poco más de inquietud. Dice, pues a ver si en Europa también vamos a tener casos de estos. Claro, el Credit Suisse tiene varios aspectos que son relevantes. El primero, que ya llevaba 2 años mal y dando señales digamos, de agotamiento y de preocupación. Además, con una serie de escándalos muy truculentos, ¿no? Sobornos en Mozambique, sanciones gravísimas en Inglaterra, cambios de directivos de golpe y para colmo, lo que también ha precipitado lo del Credit Suisse es que tenía que haber presentado su informe anual y no lo presenta porque dice que las cifras no son sólidas, es decir, que no tienen bien hechas las cuentas. Y esto es lo que ha desembocado la crisis, porque al final lo que te fijas es cuando algo sucede en Estados Unidos, te vienes y pones la lupa en lo que está pasando en Europa y tratas de ver de las 20 o 50 entidades que pueda haber, cómo están.
y aumentas probablemente y magnificas incluso, si me apuras, al que ves el rival más débil. Ya el Banco Nacional Suizo ha dicho que les va a dar dinero para que intenten sanear los balances, para que intenten solventar la retirada de fondos, pero la verdad es que a mí lo de Credit Suisse sí que me preocupa y sí que creo que todavía es pronto para poder decir que realmente se va a salvar. Es grave porque además es el segundo banco de Suiza, no es cualquier cosa, está entre los 20 grandes europeos, entre los 50 internacionales, pero yo creo que va a tener que hacer muchos cambios y que afortunadamente creo que en Europa tenemos los mecanismos, que la lección está aprendida, para ponerlos en marcha y salvar el sistema. Y esto es una diferencia muy importante respecto a 2008, incluso a 2012, que ahora están los mecanismos implementados y es que alguien diga, lo ponemos en marcha. Exacto. No hay que empezar a pensar, diseñarlos y tal, que era el problema que teníamos. No, claro. Además, cuando Europa, con esa fragmentación que tenemos por estados, que lo complica todo más. Para el que está más temeroso del todo y dice, a ver si va a pasar algo así con alguna entidad en España y tal, ¿qué pasaría y qué sería el procedimiento? ¿Qué consejo darías? Bueno, aquí tenemos que recordar lo que significa el Fondo de Garantía de Depósitos que tenemos en Europa y que opera para todos los bancos. Incluso hay veces que la gente dice cosas como que ING, como está en Holanda, no te cubre. No, claro que te cubre, esto es Europa. Y que son 100.000 euros. Por tanto, si alguien tiene la suerte de tener más de 100.000 euros, mi primera recomendación es no los tengas todo en el mismo banco, porque si ese banco le pasa algo, que ya sabemos que todos decimos, eso no va a pasar. Bueno, ¿hasta qué pasa? Entonces, mejor ten 99.900 en un banco y el resto en otro, porque eso te da la tranquilidad de que si cae, tú ese dinero lo vas a rescatar. Los que no lo van a rescatar, pero yo creo que eso también se tiene que asumir y además vosotros os dirigís a un público muy inversor y tiene que saberlo, son los accionistas. Eso sí que sabemos y ya lo hemos vivido y lo hemos experimentado, que ellos están haciendo una inversión que como toda inversión tiene un riesgo y que eso no está garantizado ni muchísimo menos, que eso se puede perder y que puede llegar a cero. Lo hemos visto con el Banco Popular. Exacto, aquí tenemos un caso ya, o sea, para la gente que, ¿qué puede pasar? Bueno, Banco Popular pasó, ahí se buscó rápidamente un comprador y quienes perdieron fueron accionistas y bonistas. Perdieron accionistas y bonistas, pero los depositantes no. Depositante no. Y toda la gente que tenía créditos, hipotecas y demás, hubo una sucesión y ya está. Hace poco Christine Lagarde dijo a los bancos que deberían ponerse las pilas y empezar a retribuir por los depósitos. Uno de los motivos por los que en realidad hay debilidad en muchos bancos es que no están remunerando por los depósitos. ¿Crees que esto les puede ayudar o les puede impulsar ahora sí empezar a pagar? Yo creo que este eslogan que tienen muchos coaches de donde veas un problema tienes que ver una oportunidad, pues aquí se aplica más que nunca. Lo que está pasando en Silicon Valley tiene que ver con los depósitos. Tiene que ver con que estaban remunerando muy, muy altos los depósitos y que luego esto, con la subida de tipos de interés, se les ha producido un descalce. Aquí los bancos no están remunerando porque tienen depósitos, tienen un exceso de liquidez que viene de toda la economía que hemos vivido del COVID y como que no me hace falta. Yo tengo aquí dinero de sobra para seguir dando préstamos. Pero ojo, el miedo es libre. Y la situación que estamos viviendo es complicada. Y si un banco lo que quiere hacer es retener sus depósitos y no quiere que la gente se vaya, qué mejor oportunidad para subir esos depósitos. Yo antes, desde Asofin, mantenía un discurso distinto que es compatible, que es, mira, bajaron los tipos de interés y a mí me aplicaste una cláusula cero. Había un suelo cero. Mucha gente tenía que haber visto cómo su cuota de la hipoteca se le restaba y no se le restó. Es decir, que no me remuneraste por los tipos bajos. Primera. Segunda, me has retirado los plazos fijos. Me has retirado todo tipo de productos garantizados, seguros, que den una cierta rentabilidad. Mira cómo están las letras del Tesoro, que por cierto, hoy también, el 16 de marzo, se lanza otra vez otro paquete. Es decir, hay una parte que digo, es totalmente injusto que mientras me subes los intereses de todas las deudas que podamos tener, de hipoteca, de líneas de crédito, etcétera, no estés remunerando los depósitos. Pero ahora le podemos añadir ya no lo hagas por mí, hazlo por el sistema y por mantener tus propios balances saneados, ¿no? Claro, eso va en contra de la cuenta de resultados, que es
donde les estaba yendo ahora... Pero les estaba yendo mejor. fenomenal, no puedo Claro. decir que no. Claro, ese es el tema, que claro, está viendo también que el movimiento de perder rentabilidad, pues veremos cómo lo hace, ¿no? Pero sí que es verdad, esta mañana leía que uno de los problemas también sí con Bank era que el cliente que tenía no era tan minorista, era un cliente más institucional, y ese es un dinero que se va mucho más rápido. En cambio, al cliente minorista, si le pagas un buen tipo de interés, contratan los depósitos y es más difícil que de pronto se lleve el dinero Claro. como institucional, ¿no? O sea que Claro. parte del tema es que llegue también al minorista esa... Totalmente, porque además los minoristas, como bien dices, actúan muchísimo más tarde, porque actúan cuando ya otros han dado señales y cuando ya se propaga la situación. El minorista, los corralitos, ¿no? Suceden en el último momento. Los que saben de esto han sacado su dinero mucho antes. Claro. ¿Cómo estáis viendo también el tema de, fíjate, ahora os da cuenta de resultados, las comisiones de productos de todo tipo bancarios, pero a nosotros nos interesan más los de ahorro e inversión? Ahí lo que estamos viendo, por ejemplo, es que se están contratando más fondos de inversión en vez de depósitos, donde las comisiones son más altas. Y aquí tenemos siempre el tema de la transparencia con esas comisiones. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? No hay, pues realmente lo vemos como siempre. No hay transparencia. El tema de las comisiones, si lo hablamos en general, lo que podemos decir es subieron y mucho cuando los tipos de interés estaban en negativos, porque decían que no tenían rentabilidad, pero una vez que se hace, como que se consolida, y ahora, aunque cambie el escenario y aunque estés teniendo tipos de interés alto y rentabilidad, no veo a ningún banco bajando comisiones. Nosotros desde Asofin hacemos un seguimiento de las comisiones todos los años y veremos lo que nos sale, que este es un informe que hacemos a mediados de año. Dudo muchísimo que de repente digan que van a rebajar las comisiones. Y en los productos de ahorro, los fondos de inversión, incluso los planes de pensiones, nosotros lo que observamos es estas comercializaciones, digamos, agresivas, en las que te dicen, si te cambias de banco, si me traes tu fondo de inversión, si me traes tu fondo de pensiones y tal, te remunero no sé cuánto. Pero en letra pequeña y muy pequeña te ponen la comisión y al final la comisión se está comiendo muy, muy buena parte de esa rentabilidad y te está saliendo lo comido por lo servido cambiarte de banco. Yo creo que aquí queda muchísimo trabajo por hacer, porque sea transparente y que tú puedas ver cuando inviertes no solamente tu rentabilidad, sino luego las comisiones que te cuesta y ver, digamos, el neto. Al final yo lo que voy a ganar es esto, y que podamos comparar de una manera más clara los productos y que podamos ver claramente, me da esta rentabilidad, pero tiene esta comisión, y así, digamos, tener esa tabla y esa foto que nos permita elegir el mejor producto. Para esto queda mucho por hacer. Había esperanza cuando llegó MiFID que tenían que, en una carta a inicio de cada año, poner expresamente lo que había ganado el banco con los productos de inversión de la entidad, pero al final pasa lo de siempre, que dentro de un informe pues acaba estando por la mitad y la gente ni se entera de lo que ha pagado. Hay un fenómeno que también está pasando con las hipotecas. Si lo recuerdas, en 2015, 2019, se cambió la ley hipotecaria y tienes que ir al notario y te tienen que dar la documentación y tal. Y esto es lo que he venido a denominar la transparencia documental. Es decir, te ponen un tocho de papeles y de informes y de cosas con un montón de datos que tú al final no te puedes leer porque no tienes tiempo y porque no entiendes, y ellos consideran que así está cumplido el trámite. Y esto es una falacia. Más información no significa mejor información. Necesitamos información más breve, más clara, más esquemática. Y además saben hacerlo, que esto es algo que a mí me llama la atención. Saben hacerlo. ¿Por qué saben hacerlo? Cuando nos mandan los emails de marketing para captarnos, para que contratemos un préstamo preconcedido, para que contratemos un fondo de inversión, etcétera, tienen sus equipos diciendo claramente, oye, no, en este email solo puede haber 3 párrafos, tiene que estar grande esto y aquello, y esto es lo que tiene que llamar la atención y nada más. Saben perfectamente cómo utilizar el lenguaje para captar tu atención en donde ellos quieran. Bueno, pues desde aquí lo que se les pide, y creo que debería ser uno de nuestros caballos de batalla, es, oye, dime lo relevante, dime lo que importa. Y lo que me importa al final es mi dinero y mi bolsillo. ¿Cuánto he ganado? ¿Cuánto he perdido? ¿Cuánto se va a llevar Hacienda?
Lo pones así clarito y no lo traspapeles en toda esta información para cubrirte las espaldas y decir que tú has informado de todo. Es curioso porque en cualquier otro producto de consumo lo que nos fijamos es en el precio y siempre digo, ¿cuánto me va a costar este coche? O sea, nadie va a comprarse un coche, se fija en la puerta, en lo otro y el precio le da igual. Exacto. O sea, lo que quiere ver siempre la gente es ¿cuánto me va a costar? 40.000. Pues ya sé, y en esto muchas veces no sabemos lo que nos está costando. O sea, tienes que irte a la 7ª página dentro de tal y ver ahí lo que te está costando. Eso es lo que no puede ser. Claro. Y eso es lo que tenemos que exigir. Y yo creo que como consumidores, como usuarios financieros, tenemos que exigir más transparencia, pero, insisto, esquemática, clave, no extensa, que más información no significa mejor información para el cliente. Porque la información está, la información está en este informe, hay que buscarla, ese es el problema, que no tengamos que buscar. Has hablado de créditos hipoteca, vamos a ir terminando ya. ¿Qué capacidad tienen ahora las familias de renegociar las hipotecas? Porque ha habido meses en los que uno podía jugar a buscar ofertas muy, muy atractivas, pero primero, no sé si se va a cerrar algo más el crédito ahora con toda la situación que tenemos, y segundo, no sé si con la subida de tipos en realidad se nos limitan las opciones. Ha cambiado muy rápido el mercado y en realidad está habiendo muy pocas hipotecas, está habiendo poquísimas hipotecas, por eso tampoco remuneran fondos porque tienen más depósitos de lo que están dando de préstamo. Y el año pasado sí que hubo una vorágine para intentar cambiar de tipo variable a tipo fijo, pero ahora los tipos fijos están muy altos y ya no compensa. Nosotros llevamos meses diciéndole a la gente que es muchísimo mejor ir a un variable porque cuando tú estás abajo lo único que puede hacer es subir, pero ahora probablemente no estemos en lo más alto, seguro, porque ahora cambió un poco las cosas. Nosotros teníamos previsto que para junio llegaríamos al 4. Es verdad que ya lo estábamos adelantando a mayo, pero con lo que está sucediendo no sabemos. Yo creo que hoy Lagarde va a mantener esos 50 puntos básicos porque cambiarlo generaría muchísimo más miedo y sería contraproducente, pero tendremos que estar muy pendientes en ese mensaje, en esas entrelíneas, porque sí que creo que va a haber una evaluación o una reevaluación de si realmente subir los tipos supone controlar la inflación y es mejor que ralentizarlos, y probablemente se ralenticen. Las familias que tienen hipotecas a tipos variables ya no les queda más remedio que aguantar el tirón. Porque el cambio le va a costar más. Claro, y porque no hay unas ofertas atractivas de tipos fijos, no las hay. Y las que tuvieron la suerte, y yo lo digo de verdad, la suerte, porque hay mucha gente que dice, no, es que hay gente que tuvo mucha cabeza y contrató entre el 2017-18 hasta el 21-22 tipos fijos muy buenos, porque la gente tuvo mucha cabeza. Mira, yo creo que no podemos seguir yendo tan de listos por la vida. Nosotros elegimos entre lo que nos ofrece. Nosotros no diseñamos productos, ni los ponemos en el mercado. En estos años ha habido tipos fijos y además la cuota ha crecido de una manera exponencial, no porque nosotros como consumidores dijéramos quiero un tipo fijo que los tipos están bajos, no, sino porque hasta ese momento los tipos, la diferencia entre una hipoteca tipo fijo y una hipoteca tipo variable era tan alta, el tipo fijo resultaba tan caro que entre A y B era evidente que nos íbamos a ir a la opción barata, que era la variable. Nos hemos cambiado a fijo porque era la barata, porque era la mejor, no porque seamos muy listos, sino porque era la mejor. De hecho, estaban al 1,5 cuando estábamos en negativos. Claro, en una hipoteca a 20 años, pues esa es una gran opción. El banco no ha perdido dinero. El banco estaba cogiendo a tipos negativos y ponía al 1, pues se llevaba un margen importante, pero se aseguraba ese margen y me parece muy bien. Ahora ese margen ya no lo pueden dar y ahora nos queda aguantar. Y el que quiera contratar una nueva hipoteca, mucho me temo que no le va a quedar más remedio, aunque hay soluciones extrañas como la mixta, pero le tocará o una mixta o una variable, porque el tipo fijo ya es muy caro. La final del todo. A mí una de las cosas que más me ha decepcionado en los últimos años es que los nuevos competidores no hayan ganado mucho tamaño, porque al final, claro, coincidimos hace poco en La Sexta Explica y yo explicaba que uno de los motivos por los que no se pagan los tipos de interés por la falta de competencia, que es una cosa que también defendéis en Asufin. Sin ninguna duda. Ha habido una concentración bancaria evidente y todavía nos queda, porque
Esto viene de arriba, viene de Europa, hay muchas cosas en que quieren concentrar para tener entidades más fuertes que puedan competir con Estados Unidos y con Asia, se quiere una concentración. Nosotros desde Asofin lo que decimos es la concentración está fenomenal y que sean fuertes y que seamos competitivos y que podamos los bancos europeos, nuestros bancos, ser mejores que los del resto. Pero eso funcionaría si tuviéramos de verdad un mercado único y no estamos teniendo un mercado único tan fluido como deberíamos tener. Yo no me puedo ir a Francia o a Alemania a pedir una hipoteca, que las están dando en muchos casos más baratas. Es verdad que las hipotecas curiosamente sí que son competitivas aquí, pero por ejemplo el crédito al consumo sistemáticamente año tras año es más caro en España que en el resto y no podemos hacerlo. Hay alguna que otra fintech que está funcionando muy bien con los depósitos, por ejemplo, que sí que te permite, pero hay miedo. Hay miedo de decir, voy a meter 100.000 euros en Italia, voy a meter 100.000 euros en Polonia y por mucho que te digan que el fondo que está garantizado, etcétera, digamos que no se ha creado un mercado único que funcione lo suficientemente bien como para que dé una tranquilidad al europeo para poder decir, mi mercado es Europa, no es España. Y seguimos aquí encerraditos sufriendo pues una situación en un encarecimiento de casi todo, de comisiones, de préstamos, etcétera, por no tener la valentía o por no tener la seguridad de poder operar a nivel europeo. Oye, y a ver ahora si, que es un temor que tengo yo, si con todo este nerviosismo en torno al sistema financiero la gente lo que acaba yéndose es otra vez a las grandes marcas y se nos reduce todavía más la competencia. Todavía más. Que es un riesgo que tenemos también ahora. También. O sea que, bueno, pues ha sido un placer charlar contigo este ratito y conocer cómo estáis viendo la situación desde Asofin, así que muchísimas gracias, Patricia Suárez. Al contrario, muchísimas gracias a vosotros, un placer. Muchísimas gracias a los que habéis estado siguiendo esta conversación. Os agradecemos si nos dejáis un like, claro, pero también si comentáis cómo lo veis vosotros, todo lo que os comenta, la falta de competencia, la situación de las entidades, oye, que si diversificáis entre bancos vuestras posiciones, en fin, comentadlo todo, que nos interesa mucho y os leemos. Gracias a todos.